Bueno, sigue haciendo calor en Punta Alta en esta tarde de viernes. Estamos en la tarde de viernes. Tarde de martes. Martes y viernes estamos en la red Punta Alta haciendo De Esto Se Habla, aquí en 94.1. Y ya saludo a Fernando Quiroga. Fred, simplemente Fred. ¿Cómo estás? Walter, querido, ¿cómo estás, hermano? ¿Hace falta decir que es el director de Cultura o no? Pero no vamos a hablar solamente de cultura, seguramente. Fred, a ver, ¿por qué Fred si no es Fred Nando? ¿No? Muchos dirán por ahí, ¿no? Es una excelentísima pregunta la que hiciste. Yo a los 13 años tenía una noviecita de la precocidad. Ajá. Que era americana, era yankee, la chica. Y no le salía el diminutivo latino Fer. Entonces decía Fred. Fred. Y así quedó. Y en realidad, bueno, una historia terriblemente tétrica y triste porque murió a los 15 años la chica. No me digas. Y bueno, que quedó una especie de recuerdo y quedó Fred. Pero ¿Cómo no... se llamaba esta chica? Michelle Cromwell. Y, a ver, ¿dónde la conociste y cómo? ¿En Punta Alta? La conocí en una antigua matiné de un boliche de Bahía Blanca. Ajá. Y éramos chiquitos, ¿viste? Una cosa... A ver, pero ella estaba acá en Argentina. Estaba en Argentina, vivía en Paligüe, el padre era una especie de empresario que nunca entendí de qué, pero estaba ahí, ¿viste? No sé, capaz que tenía que ver con Jabran y no. Claro, porque estamos hablando de nada, estamos hablando muy atrás en el tiempo, 1989. Ajá. Y eran novios, se conocieron en el boliche. Éramos noviecitos, sí. Ajá. Y ella era... Era yankee, era de... Sí, en realidad nos encontrábamos en la plaza del centro de Bahía los sábados a la tarde 1 hora. Ajá. A las 6 de la tarde, imagínate lo que era eso. Y Claro. nuestro paseo romántico era el Paseo de los Artesanos de Plaza Rivadavia. El precámbrico del Paseo de los Artesanos, que hoy en día ya es una ciudad artesanal y en ese momento eran 5 puestos. Sí, terrible. Así que de ahí viene Fred. De ahí viene Fred. ¿Muchas novias tuviste, Fred? Fíjate, pregunta que está haciendo. No sé, se me ocurrió preguntar eso. A ver, no sé si muchas novias. Minuto a minuto hay que levantar. ¿Estás grabando esto? Por favor, grabar. Muy bien, impresionante. Sale después. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Sos un tipo muy inteligente. Yo recuerdo haberte conocido. Siempre fuiste precoz. ¿Qué me va a decir? Un niño precoz. Fuiste un niño precoz. Yo creo que sí. FM 2001. Sí. Eras el libro gordo de Petete, de la música. Digamos que era muy nerd, porque tenés que sumarle un acné bastante especial. Claro, y a los 14, 15 años nadie quiere escuchar que le hablen de mitología griega todo el tiempo. Claro. Pero bueno, sí, qué sé yo, son cosas nerd de la niñez. Bueno, ¿y eso cómo llegó a vos? Porque mi abuelo tenía como libro de cabecera un diccionario Espasa Calpe 1925, de esos que las hojas eran papel de arroz muy finitas. Y el hobby de él, yo tenía 6, 7 años, iba a primer grado, era cuando yo venía de la escuela sentarme al lado de él y hacer el crucigrama del diario de la Nueva Provincia, en aquel momento, que está en la última hoja, sigue estándolo. Claro. Entonces él me decía, buscá tal cosa. Y yo empecé a buscar en el diccionario, cuando en realidad el protocolo estudiantil era 2º, 3er grado, te enseñaban a buscar en el escenario. En el escenario, Dios mío, en el diccionario. Sí. Buscamos mucho en el teatro, escenario, claro, teatro. Diría el psicólogo, el acto fallido es porque algo buscas en el escenario. Claro. Y bueno, buscaba en el diccionario rápido con él y era ver qué tan rápido encontrábamos. Y los dioses griegos y los símbolos de la tabla periódica era lo que más rápido encontraba. Entonces, a los 8 años tenía un dominio bastante alto de los dioses griegos y de la tabla periódica. Era una cosa rarísima. Y es una anécdota que quedó en la distancia y en el tiempo. Entonces, a través del tiempo, lo que permaneció en mí fueron los dioses griegos, porque la tabla periódica era algo absolutamente aburrido, que recién vi en 1991 con la señora de Arnaboldi en química, pero bueno. Y bueno, ¿y cómo fue tu paso por Odol Pregunta? No, eso es un mito urbano. Es un mito urbano. Bueno, en realidad, perdón, le contamos porque, a ver, no todos saben quizás... ¿Qué es Odol Pregunta? ¿Qué es Odol Pregunta, no? Odol Pregunta, que era un certamen de preguntas y respuestas que premiaba el saber. Sí, exactamente. ¿No? Muy conocido, lo conocía Cacho Fontana, ¿o no? Cacho Fontana, Minuto Odol en el aire. Claro, y pasé la pregunta. Sí, yo estuve en la instancia posterior, yo no fui al aire. Yo fui a la instancia posterior. Bueno, pero estuviste
Ahí, Sí, estoy con ahí. ganas de entrar. Con ganas de entrar. ¿Y el tema? El tema de la mitología griega, que es el tema que consagró a Claudio María Domínguez, O sea que en realidad. vos pudiste haber sido Claudio María Domínguez. No, vamos a verlo con otra distorsión del espacio y del tiempo. Claro. Yo pude ir al espacio donde él habló. Claro. No sé si ser él, me da como impresión. Sí. Hay cosas de Claudio María Domínguez que me parecen que no. Loquito lindo, Pero tendrías que decir. loquito así. lindo tendría Claro. que decir. Guachito, guachita, dice Claro. esas cosas. Bueno, Extraño. y toda esta información, todo este conocimiento de parte de tu abuelo, decías, De abuelo parte de mi paterno. abuelo paterno, Ajá. Salvador Quiroga, un personaje realmente maravilloso que también era uno de los referentes de mi vieja, él, Ujú. porque era un tipo que tenía una formación en el universo sentimental, digamos, antes de que los Paulo Coelhos publiquen. O sea, era como que el tipo tenía toda una cuestión que hablaba del romance, del amor etérico y de las almas, y era un autodidacta muy lindo, digamos. Fue uno de los primeros profesores de la ex Escuela Técnica Básica, de la época que para ser profesor lo único que te bastaba era haber terminado el secundario y haber participado de algún lobby institucional donde determinaban que tenías un conocimiento interesante. Fue uno de los profesores fundadores. De hecho, su hermano Pedro Quiroga fue el fundador de la Escuela Técnica Básica, Mira vos. mi tío abuelo, y él fue el primer profesor. O sea, históricamente en los anales funciona de esa manera el recuerdo. Un tipo absolutamente autodidacta y con un conocimiento que trascendía los límites de su época. Realmente era muy, muy, muy grosso. Nombraste recién, dijiste, nombraste a tu vieja. Sí, nombré a mi vieja, sí. Nombraste a tu vieja. Sí. Si hay que hablar de Piru Ulloa, creo yo que Sí. nos tenemos que poner de pie y tenemos que... Yo creo que no debe haber alguien en Punta Alta que no la haya querido y la siga queriendo y la extrañe a Piru Sí. con todo el cariño que ella derrochó durante sus Sí, últimos era años de vida. ¿no? un personaje bastante particular, porque era un ser humano que tenía la facultad de desprenderse absolutamente de todo, conceptual y literalmente. Y tuvo por la comunicación, puntualmente por el universo de la radio, era el universo que ella decía que ahí podía arribar porque podía, siempre decía que podía construir a partir de la ficción de la radio una realidad probable. Y estaba bueno porque es una definición que a mí no se me hubiese ocurrido nunca y que me parece absolutamente brillante y llena de tecnicismos además. Claro. O sea, que no estaba dicho desde el cuelgue, desde el sentimiento. Viste que la gente que milita en el universo del sentimiento generalmente es colgada y qué sé yo. Y ella, en su cuelgue, lo digo entre comillas Sí. y con todo respeto, tenía una particularidad muy técnica. Era muy ordenada con su programa, con su espacio, con sus formas. Y sí, dejó una huella muy linda que queda en los corazones. Y es algo muy raro porque empezamos juntos en radio. O sea, fue una cosa muy extraña. En 2001. Más o menos en la Sí. misma época. Ujú. Yo en 1990 laburaba en Ranking Top Claro. y ella en 1990 estaba produciendo con Mónica Biasotti ya para salir al aire en 1991. Claro. En realidad ella salió al aire. Yo salí al aire muchísimos años después. Yo te hablo de que en 1990 no podía hablar, literalmente. Tenía un principio de tartamudismo terrible que calculo que se me fue en 1993, más o ¿sí? menos. Pero hasta ese momento no podía hablar literalmente. Era una Pero cosa... aparte tenés una voz muy particular. Sí, tengo unos nódulos bastante... En realidad, los médicos, literalmente, dicen que es un prodigio que yo hable. Ajá. Es una cosa muy extraña, porque los nódulos me generan, incluso en días de muchísima humedad o de muchísimo frío, yo pierdo la voz Ujú. absolutamente, o sea, no puedo hablar. De hecho, le voy a pedir al amigo Fibiger que me traiga un mate porque se me está yendo ¿Así? en este momento y puede llegar a ser letal, Letal, para el ¿no? logro de la nota. Sí, sí. Letal, grupo de heavy metal del año 85. Te gusta mucho el rock, ¿no? Un rock sinfónico. Rock, Me gusta mucho rock el metal. heavy metal. El heavy metal Heavy me gusta metal, ¿no? mucho. Sí, sí, sí. Tengo un acopio y un trabajo interdisciplinario de muchos años con el común amigo Alejandro Machado. Está en Buenos Aires, ¿no? Sí, nos Bien. juntamos, perdón, ruido de mate, Nadie te está viendo, aparte. nadie me ve. Sí, Ale es... Mucha gente te está viendo porque este programa se ha grabado después en Punta Noticias. ¿En serio? Y nos están viendo en directo también. Mira en qué esa bueno. cámara. ¿Dónde está la cámara esa de ahí? Claro. Mira qué bueno. Saludamos a la gente. Eh, Vamos a pedirle a la acompañante que vino que me saque fotos
Pues no sé a qué vino, decirle por favor Vino que con tiene que el sacarme staff. fotos. Vino con el staff. Siempre rodeado de mujeres usted, ¿eh? Pero usted está diciendo eso y mi novia está escuchando. El otro lado va a decir pero qué razón que tiene. Hágase cargo. Porque es verdad, Hágase me hago cargo. Bueno, mandate un saludo vos solo. Mirá esa cámara, fíjate, voy a hacer algo que nunca se hizo en televisión, ni en radio, ni en nada. A ver, Hablale a Fernando Quiroga dentro de, no sé, 5 años, 10 años. lo hice en Aonic en el año 98. ¿Sí? Lo vuelvo a hacer ahora, muchos años después. Le hablo a Fernando Quiroga y le digo, espero que estés escuchando por algún algoritmo del tiempo y el espacio esto, y que lo estés escuchando en directo, o sea, que en el futuro tengas la posibilidad de escuchar esto en directo, que va a significar 3 cosas. Primero, que Einstein tenía razón. Segundo, que esta esperanza que Walter plantea es posible. Claro. Y tercero, que todo lo que escribió Gene Roddenberry en Star Trek y que Jean-Luc Picard dijo era verdad. Ajá. No sé, la última parte no sé de qué me estás hablando, pero... No, bueno. en la franquicia de Viaje a las Estrellas, Ajá. ellos viajan en el espacio y tiempo todo el tiempo Mira vos. para corregir la historia. Sí. ¿Sí? Mirá Qué vos. interesante eso, porque es una posibilidad, jugamos con la fantasía Ajá. del espectador, del radioescucha, de decir que, por ejemplo, nos podemos meter en el túnel del tiempo y arreglar, no todos los chanfleados en el universo que hicimos nosotros, sino que hicieron otros. Ajá. Y eso está bueno, además de lo nuestro. A ver, si vos tenés la posibilidad de viajar en el tiempo Sí. y decir, lo que dije tal día en 101 Rock no lo voy a ponerle. No, en el año 90. Tantas cosas. Ese año creo que tengo que borrar la mitad de... Bueno, pero sin embargo Sí. son cosas que no cambian el universo. O sea, Sí. que vos éticamente podés decir, pero yo que lo escuchaba del otro lado en mi casa, escuchaba en Punta Alta y te escuchaba, decía, qué bueno que está. O sea, está bien. Pero digo, qué sé yo, moldear alguna cuestión del destino, del espacio del tiempo Sí. y decir qué bueno poder cambiarlo. Se La llamaba gente- 101 Rock y pasaba música techno. Que era muy raro. Bueno, todo. pero- no sé, a mí un día me dijeron, vas a hacer este programa. ¿Y cómo se llama? 101 Rock. Bueno, listo. Pero Y está después bien. El programa fue evolucionando y se fue transformando. Pero el concepto de rock en 1990 también era habilitar otros espacios porque no sabíamos nada, Claro. no conocíamos nada y hacer radio en aquella época no es lo mismo que ahora que entras, que existe Google. Claro. O sea, es una cosa, nosotros somos la generación pre-Google. Sí. Fred, como decía Sí, Michelle. sí, ¿No? Bien sí. dicho, Michelle. Cine, también hiciste cine. Hicimos cine. ¿Cuándo sale Persuasión en 3D? ¿No? Mirá, en Pehuenco en este momento vive el director de Persuasión, que es Darío Ramírez, que es el Ajá. fiscalizador de la Comisión de Artesanos de Pehuenco. Darío ¿Sí? fue el director de la película. Darío fue el director de Persuasión, Ajá. un excelente cineasta, independiente, No sabía. siempre. Darío está digitalizando una versión, pero Diego Roubió, el hermano de Juan Pablo Roubió, Sí. quien fue el actor protagónico de Persuasión y que en este momento lleva adelante su empresa en Capital muy exitosa. Permitime. Sí. Persuasión fue una película que se estrenó Sí. en la década del 90, Sí. hecha íntegramente en Punta Alta. Sí, ¿no? vos sabés que se estrenó paradójicamente el día que falleció Néstor Franceschelli, el 24 de marzo de 1997. El estreno estaba previsto y fue una cosa muy fuerte. Lleno para total todos en nosotros. el cine español. Sí, exactamente 1.200 personas. El cine tiene capacidad para 800. Qué bárbaro. O sea, literalmente se rompió el blindex de la entrada. Ujú. Mi familia en ese momento eran los concesionarios del cine, los hermanos Rally, Ujú. los primos de mi viejo, y me querían matar a mí y a Juan Pablo, que habíamos organizado esa locura. Teníamos 22 años Sí. y habíamos filmado en el formato, para que la gente entienda, el formato de video de cinta. Sí. O sea, es decir, el video con el que se filmaban las fiestas de 15 Así de se los hizo la 90. película, claro. Allí en ese formato se filmó, en un formato un poquito más profesional porque era Super VHS, con el formato que se salía en televisión en aquel momento, digamos. Claro. Y bueno, ¿Cuánto duraba la película? ¿O una dura? hora exacta, Una una hora. hora exacta, por eso era un largometraje. O sea, Claro. el fin nuestro Ujú. fue llegar al largometraje. Y me acuerdo que Darío, con muchísima emoción, con Aldo Montes de Oca, con Juan Pablo Rubió en ese momento, con Gustavo Rodríguez, el hijo del concejal Rodríguez, que estuvo hace un ratito, Claro. estábamos en la casa de Darío en calle Belgrano, y con mucha emoción me mira y me dice, hermano, llegamos a los 60 minutos y todavía no cargamos los títulos. Mirá vos. O sea, era una emoción muy grande. Claro.
Con Diego Duarte Conde laburamos en la música, me acuerdo. Bueno, ¿y cuándo la van a mostrar? Bueno, por eso te digo, Darío tiene una copia en Super VHS, digitalizada. Diego Rubio, el hermano de Juan Pablo, en Ushuaia la digitalizó. Ah, bien. Y bueno, el director de Cultura laburó en la película, hizo parte de la música y fue un papel muy chiquitito, así que digamos, tienen acomodo para pasarla en el Teatro Colón cuando quieren. En cualquier momento. Si no lo hacen. ¿Sí? ¿Viste? No sé, yo no tengo la copia. Claro. Pero a mí me encantaría, me encantaría. Estás mucho en las redes sociales. Sí. ¿No? Estoy mucho en las redes sociales. Siempre hacemos referencia a tus bitácoras de viaje. A las bitácoras. ¿No? Con las fotos y es más, en algún momento propusimos a través del programa de la mañana, yo quiero mi selfie con Fernando Quiroga. Y vinimos y lo hicimos. Claro, y lo hicimos, pero estás permanentemente, ¿no? ¿Querés pasar el mate? Veo que estás con ganas de... A ver, por favor, producción allá atrás. Ahí está. Decirle que siga sacando fotos, por favor. Claro. No sé qué está haciendo esta chica. No, tremendo. Dice que no tiene más memoria. No, una cosa tremenda. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Viste? La juventud. Es así la juventud. Nosotros no nos pasaba eso a nosotros. No nos pasaba. No nosotros había cámara digital. No, comprábamos el rollo de 36 en lo de Aldo Ferrari. Claro. Y hasta donde llegaba sacábamos. 36, hasta 38 a veces enganchaba. Yo una vez tuve la suerte de sacar 40. Mirá vos, en Bariloche. Fue una cosa. Claro, Vos sabés que en Cerebro entro esa noche. Sí. Y el pibe dice, el chico que sacó 40 fotos era Mirá vos. Tremendo. Estamos hablando de 1992. Qué bárbaro. Bueno, ¿cómo en la función de director de cultura? Sí. Cambió, vamos a entrar en terreno político. Sí, Igual nos queda poco tiempo. No, pero vas entremos. Vas a zafar. No, yo te contesto lo que sea, yo no tengo problema. ¿Hay otra cultura después de marzo de 2014? Sí, porque lo que hizo Oscar fue abrir las puertas a que algunas cosas que por ahí no estaban tomadas en cuenta, no por estar por ahí, por cuestiones del medio, qué sé yo, Aníbal Pérez, que no le daba bolilla a 1.000.000 de cosas, por ejemplo, hacen que Oscar diga, che, esto, ¿por qué no estaba en el tapete? Porque el secretario de gobierno del momento no daba bola. Y bueno, hagámosla. Entonces se genera un ida y vuelta institucional. Lo que hay es un ida y vuelta institucional mucho más ágil. Tal institución pide tal cosa, nos reunimos con la institución y no solo se da eso, sino que se le da un poco más o no se le puede dar y se dice, che, a cambio hacemos tal o cual cosa. O sea, hay presencia de cultura institucional de una forma formal, que antes no había. Y lo que hay ahora es interrelación. Por ejemplo, tenemos, no sé, acción social, turismo, cultura, laburamos juntos para una institución que pide tal cosa. Claro. O sea, es así, es muy fuerte. ¿Sos holzmista? Yo te voy a decir una cosa. Yo me siento muy cómodo con Oscar. Entonces, sí, holzmista, ¿cómo sería? Holzmanista. Sí, no debería sé, ser, ponele. No sé cómo sería, holzmanista, holzmista. Yo sinceramente fui un tipo que soy extremadamente agradecido. Con Stark soy agradecido, ¿sabes por qué? Porque no me haya pegado una patada, por ejemplo, hace 6, 7 años, cuando el tipo veía que yo hablábamos idiomas totalmente diferentes. Él veía que una pared tenía 498 ladrillos y medio y yo veía que la pared podía ser un baluarte para la ciudad. Ponele. Claro. Y así todo, el tipo entendió que mi forma de ver el mundo o le servía o era positiva para él. Desde un costado concreto, ¿no? O no, de decir, o no lo molestaba. O no lo molestaba, pero me dejó siempre. Y me defendió en momentos que era, o sea, el tipo decía, no, porque no hay presupuesto, o sea, todo cuantitativo. Y sin embargo, me dejaba. Yo le decía, no, pero hay tal cosa acá, con esto se puede. Y me miraba como sin entender, o entendiendo y no dando crédito, o entendiendo y aceptando. Y me decía, está bien, joven, quédese. Y hasta el último momento me trató de usted y me permitió. O sea, yo soy un agradecido de Stark, pero absoluto, y lo digo públicamente. Y Holzman lo que hace es redoblar esto, pero desde un costado de codo a codo. Che, Oscar, ¿esto sirve por tal cosa? No, ¿cómo vamos a dejar a la gente sin esto? O sea, el tipo agarra el guante del mismo costado que yo se lo muestro. Entonces, estoy extremadamente agradecido con él también. Y si él tiene un proyecto político que va para adelante y me da el aval para la cultura, pero ¿cómo no lo voy a apoyar? Pero por supuesto.
Y yo estoy extremadamente agradecido con tu presencia. Te agradezco, hermano. Cortito, pero patada de chancho brillante. Gracias por venir. A vos, hermano, gracias. Gracias por estar. Fernando Quiroga, de esto se habla en la red Punta Alta 94.1. Gracias, hasta el próximo programa. Comienzo de espacio publicitario.